7 minutos. Buenos días, Faride. Buenos días, Julio. Buenos días al equipo y buenos días a todas las personas que nos siguen en República Dominicana y en el mundo. Hoy, miércoles 18 de diciembre, pues queremos hacer un comentario respecto a unas aseveraciones que hiciera el presidente de la República, Danilo Medina, en el día de ayer. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de tu comentario, si no hay problema? O sea, no de lo de la ley de presupuesto de ayer, o si tú vas a hablar de eso. Cuando termine el comentario. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo no? Estamos aquí para eso. No, está bien. Ok, gracias. Bueno, decía que me quería referir a una aseveración que hace el presidente de la República en el día de ayer a propósito de la inauguración de un gasoducto de la empresa Enadom, que en principio viene pues con muy buenas noticias porque se trata de energía renovable para la República Dominicana, sobre todo cuando hemos tenido cuestionamientos muy serios acerca de lo que se está haciendo, no solamente desde el punto de vista de la gestión en el sector eléctrico, sino también del impacto que tiene esa gestión del sector eléctrico en la generación en lo que tiene que ver con el medio ambiente en la República Dominicana. Y pues no puedo evitar, después de leer las aseveraciones, hacer algunas puntualizaciones, porque me parece totalmente necesario y aclaratorio. Y creo que por respeto a las personas que nos siguen y por el trabajo que hemos venido desarrollando, incluso tratando de auditar en lo que podemos como congresista al sector eléctrico, solicitando documentos oficiales de manera constante y haciendo una labor de inmersión también en algunos temas que tienen que ver sobre todo con la planta central termoeléctrica Punta Catalina, que llega pues a la Comisión de Hacienda, pues solicitando, a la que yo pertenezco en el Congreso, solicitando una sustitución de financiamiento, pues eso nos permitió poder acercarnos bastante al tema. Y yo quiero demostrar aquí que la gestión del sector eléctrico en los últimos años ha sido un total fracaso, donde el pueblo dominicano va a pagar las consecuencias peores, no solamente por el mal servicio, sino desde el punto de vista económico que eso implica. Y ahorita voy a hablar del presupuesto cuando termine de hacer estas puntualizaciones. Yo quiero dejar muy claro a este país que en el año 2012, aquí bajo la gestión, al llegar la nueva administración que encabeza Danilo Medina, ya existía un proceso de licitación de energía en su fase final que fue promovido por Celso Marrancini. Ese proceso implicaba la contratación de 1.500 megawatts de potencia y energía asociada a ser generada y producida por inversionistas privados, sin que al Estado dominicano, ojo con esto, sin que al Estado dominicano, al pueblo dominicano, le costara un solo centavo. Estamos hablando de 2012. Pero ¿qué pasó? Esa licitación se canceló sin llegar a evaluar las ofertas ni nada. Y tampoco se dio ninguna explicación. Al producirse esa cancelación unilateral promovida por la entonces administración de la CDE que dirigía Celso Marrancini, es cuando el Estado toma la decisión de desarrollar con sus recursos propios a la central termoeléctrica Punta Catalina. Me refiero a este tema porque el presidente de la República, cuando se refiere a Punta Catalina, habla de que, bueno, esto fue que se hizo esta planta porque no había forma de generar energía alternativa, según lo que él había conversado con el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y que esto fue una decisión del momento. En fin, estamos hablando de 2012. Eso lo dice el presidente ayer. Pero yo quiero desmentir eso. Y voy a poner un video del subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, que se reunió con el presidente Danilo Medina en el año 2013, ofreciéndole apoyo, desde que se enteraron de que esta licitación había sido cancelada, para poder financiar la generación eléctrica alternativa sin que tuviéramos que recurrir a la generación a carbón. Vamos a verlo. Tuvimos una reunión con el presidente de la República, fue una reunión productiva. Hablamos de la importancia de energía para la República Dominicana, de la importancia de reducir costos y al reducir costos para tener beneficios directos a los ciudadanos de la República Dominicana, para desarrollar económicamente
Y este proyecto en particular de que hablamos es uno que el gobierno de los Estados Unidos apoya 100%. Es un proyecto con la empresa americana Summit Power. Y que quería decirle al presidente, y se lo dije, que no solamente apoyamos, sino algo muy importante para este proyecto tener éxito, es que haya acceso a gas natural y que haya acceso para el 2015. Y yo pude asegurar al presidente que va a haber acceso a gas natural empezando en el 2015. Además de eso, otros temas importantes para llevar a cabo este proyecto también se pueden satisfacer. Así que no hay obstáculos para mover adelante. El gobierno lo apoya, el gobierno de los Estados Unidos lo apoya totalmente y estamos aquí para hacer todo lo posible para que se pueda realizar para el beneficio de los ciudadanos de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Prensa dada desde la Presidencia de la República, como ven en el logo, es un video que está, no sé si todavía lo mantienen subido en las redes de la Presidencia de manera oficial, pero de ahí lo obtuvimos hace unos años y publicamos incluso un tuit preguntándonos por qué se había recurrido a eso. Y la pregunta tiene respuesta, se construyó a carbón porque Odebrecht lo quiso así. Parece ser, y ahí está la prueba de que el ministerio, el viceministro, su secretario de Comercio de Estados Unidos del 2013, sostuvo una reunión con el presidente, lo cual desmiente lo que dice el presidente en el día de ayer, que esa planta se construyó porque no había gas natural disponible. Y afirmó que la tecnología todavía no se podía utilizar. Ahí está. Se sostuvo una reunión productiva. La hizo la rueda de prensa de la presidencia, donde se planteaba la entrada en el 2015 de una energía limpia por parte de los Estados Unidos. Primero, desmentir esa parte de lo que dice el presidente de la República el día de ayer. En segundo o tercer lugar, me quiero referir a que el presidente mismo se refiere a que el país ha dado y ha transferido al sector energético en la República Dominicana más de 13,000 millones para la gestión de las EDES, que presentan, como ustedes saben, unas pérdidas terribles y que están respondiendo a un plan de financiamiento de préstamos, que por cierto hay uno que va a ser aprobado próximamente, que conocimos en Hacienda y que emitimos un informe de incidente precisamente en esta semana, para reducir las pérdidas de las sedes, que de 13,000 millones que se han invertido, solamente ha podido reducirse a un 28%. No han tenido un impacto real en la reducción de pérdidas para poder eficientizar la labor de distribución. Y si eso no refleja un fracaso en la administración de la gestión del sector eléctrico en la República Dominicana, yo no tengo otra forma de llamarle. Yo creo que todo lo otro que podamos decir es una falsedad. Y eso es preocupante. Y es preocupante porque estamos hablando de fondos públicos. Estamos hablando de una central termoeléctrica, para poner el ejemplo de Punta Catalina, porque el presidente se refiere a ella en 3 ocasiones, que él dice, se ha satanizado la planta, las cosas que se han dicho de corrupción, de que se recibió recursos, y ahora resulta que quienes construyeran a Catalina están demandando al Estado porque la planta es más cara de lo que se contrató. Pero así es la vida. No, presidente. No, por favor, no nos hagamos los tontos. Aquí se está demandando al Estado Dominicano porque el contrato EPC de Ingeniería, Construcción y Planificación que firmó el gobierno dominicano con Odebrecht planteaba y tenía cláusulas que le permitían a Odebrecht aumentar el precio unitario. Yo te contrato un precio unitario, pero en uno de los artículos dice que uno puede aumentar ante imprevistos. Y el gobierno firmó eso. Y el Congreso lo aprobó. Y obviamente, Odebrecht aumentó y el gobierno dominicano no le ha pagado. Por eso es que está demandando. Porque hay otra violación al contrato EPC. No porque está requiriendo del Estado Dominicano cosas que no le han generado ningún tipo de obligación. No, por el contrato EPC. Porque al país hay que decirle claramente. Lo demás es manipulación. Pero el presidente dice, el Estado no está para hacer negocio. Pero, presidente, tenemos 7 años diciéndole eso, que el Estado no está para hacer negocios, que está precisamente para regular. El Estado ha hecho un gran negocio con Odebrecht.
una planta, la más cara de la historia, que nos está saliendo con todos los montos comprobados y entregados por la CDE en sus hitos, a los cuales usted puede acceder, o yo se lo puedo mandar, presidente, porque lo tenemos, lo hemos solicitado a la CDE, porque parece que el entorno no le está explicando las cosas como son. Más de 3.300 millones de dólares. 3.300 millones de dólares le está saliendo a este pueblo una planta que no ha podido todavía entrar en la generación eléctrica de la República Dominicana. Y que si usted le da un research a Google y ve las declaraciones de Bichara, las declaraciones del presidente y de José Ramón Peralta, se dará cuenta que estaba para aprender desde hace más de 4 años, 3 años aproximadamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, precisamente porque nos están mintiendo y porque los reales beneficiados de estos años de gestión del sector eléctrico han sido los suplidores de las EDES. Busquen quiénes son los suplidores de las EDES. Busquen quiénes son los principales suplidores de las distribuidoras eléctricas. No con nombres y apellidos, búsquenlo, para que ustedes sepan quiénes son y hasta dónde llega la corrupción, el tráfico de influencia en este país. Pero también han sido no solamente los suplidores de las EDES, los de Odebrecht, y los que recibieron sobornos, que el presidente dice, quienes construyeron, quienes dicen que ha dicho que ha habido corrupción. No, aquí Odebrecht dijo que existían sobornos. Y la planta central termoeléctrica y un programa de investigación reflejó que 38 millones de dólares se habían ido solamente a sobornos de la central termoeléctrica Punta Catalina. Aquí nadie ha dicho, aquí se ha demostrado y el Ministerio Público no ha querido investigar. Y eso es muy preocupante. Entonces, quería desmontar un poco esto con argumentos públicos, con números muy válidos y recordarle al país que esta planta va a ser vendida. Va a ser vendida muy a pesar de lo que dijo el vicepresidente de la CDE en la Comisión de Hacienda cuando nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle. Porque él decía, no, eso es del Estado. Jamás en la vida podríamos venderla, porque son activos del pueblo dominicano para generar energía que nos salga más barata. Ahora la van a vender porque no pueden con los costos ni el déficit acumulado. Un gran negocio que sigue haciendo el gobierno. Así que lo que dice el presidente, lamentablemente, no es cierto. Hay una, no sé en qué, dónde incluyes el arbitraje internacional. En eso lo incluyo, el arbitraje internacional. Porque el gobierno está en un proceso de arbitraje con Odebrecht, justamente porque el gobierno no ha pagado todo lo que ha significado sobrecosto, en el sentido de que hubo un diseño, hubo una planeación inicial, hubo cosas que hubo que hacerlas diferentes, por eso esta empresa está reclamando unos 700, 800. No, te recuerdo, lo dije en el comentario, sí. Y para que quede claro, Julio, gracias por decirlo. Sí. No es por eso, la demanda es porque el contrato EPC que firmó el gobierno dominicano con Odebrecht, que es un adefesio en ese aspecto, le da la facultad a Odebrecht, o sea, yo te contrato por un precio unitario. ¿Para qué licito? No, para que tú modifiques el precio unitario cuando tú entiendas. Eso está en el contrato EPC de Punta Catalina. Y eso lo firmó el gobierno dominicano. La razón jurídica de la demanda. La razón jurídica por la que vamos a un arbitraje no es solamente por los sobrecostos, es porque el gobierno, firmando el contrato con Odebrecht, dice, te contrato el precio unitario, pero en uno de los artículos, no me acuerdo del artículo ahora, dice, tú puedes aumentarlo con los imprevistos y yo como Estado dominicano te voy a pagar. Odebrecht lo aumenta, Odebrecht lo aumenta según lo que dice el contrato. Los imprevistos por ley en la República Dominicana, escúchame, porque después voy a hacer una intervención. Entonces, los imprevistos por ley en la República Dominicana para cualquier obra, por ley, pueden llegar a un 25%. Para cualquier obra. Si cualquier obra está contra la ley de compra y contratación. Cualquier obra tiene una parte de imprevista que puede llegar a un 25%. En ese caso, eso ha excedido el 25%. En razón de todos los cuestionamientos que hay, a pesar de que las cosas que se modificaron allí están visibles. Por ejemplo, hay un diseño que se concibe a una determinada altura sobre el nivel del mar. Se determina que después, a la hora de hacerla, que esa no debe ser la altura y por eso
se han presentado muchísimos fenómenos atmosféricos y ahí no ha habido ningún problema. Le cambiaron el nivel de altura. Eso está en los costos. Todo el mundo sabe que eso está ahí. A pesar de todo el mundo saber que eso está ahí, el gobierno no se ha atrevido a pagar medio peso justamente. No, el gobierno ya le pagó $300 millones. Modificando el contrato de PC sin pasar por el Congreso. No. El gobierno. De los 700 millones. El gobierno está en un proceso de arbitraje. Pero perdón, espérate. El gobierno está en un proceso de arbitraje para que sea un tercero imparcial el que decida sobre eso. Permíteme decirte algo, Julio, ya en términos jurídicos, sí, porque me gusta hablar, ¿verdad? Dos cosas. En un contrato de PC, el riesgo lo asume el contratista, en primer lugar. No lo asume el Estado. En un contrato de PC, eso es así. El riesgo lo asume el contratista. De los 700 millones que nos han llevado a arbitraje internacional, el gobierno dominicano ha puesto 300 millones en lo que ellos llamaron un plan de contingencia, que salió incluso en el informe de la Cámara de Cuentas, sí, que se emitió, tú recuerdas, que no es un informe forense, sino que hizo un levantamiento de parte de los documentos que existían, y ahí, en ese caso, se hace constar que se dio $300 millones de los 700 que están en arbitraje. O sea, porque el Estado sabe. El problema originario está en el contrato EPC. Como yo, como gobierno dominicano, puedo firmar un contrato con una compañía privada donde asumo que te contrato un precio unitario, tú lo puedes modificar en cualquier momento. Hasta ahora lo que yo he visto del contrato, está establecido. Si la razón, digamos, de la dilación o del retraso corresponde al Estado Dominicano, el Estado Dominicano asume la responsabilidad. Ahora bien, ahí ha habido una serie de procesos que el Estado Dominicano entiende que no es necesariamente responsable. El Estado Dominicano no es responsable de la crisis en Brasil. Como no es responsable de la crisis en Brasil, no es responsable de que colapsara el financiamiento del banco. El Estado no es responsable de la medida que tomó Obama en el 2013 contra el financiamiento de los proyectos a carbón. Entonces, una de los alegatos de la dilación fue justamente lo de la dilación del contrato de financiamiento y lo de cambios del contrato de financiamiento. Todo eso está en discusión. Es decir, no es verdad que el Estado Dominicano ha reconocido eso, sino que lo ha dejado en manos de un tercero imparcial, naturalmente, en un proceso de negociación y de gobernabilidad. Tampoco tú puedes parar una obra como esa porque eso le saldría al país peor. Si lo que tuviéramos allí fuera un hoyo parado, eso le saldría al país peor. Entonces mira, yo estoy... Tú me estás reclamando a mí que yo te tengo que buscar a ti $800 millones. Yo no quiero parar la obra. Vámonos a un proceso de arbitraje. Y te doy 300 adelante. Bueno, pero eso está sujeto a lo que... el error comenzó desde el principio, Julio. Oye, ¿por qué comienza el error del principio? Pero está sujeto a lo que establezca el arbitraje. Yo creo que eso es ahí no, lo que pasa es además hay una forma fabulosa de darnos cuenta si esa planta ha costado más de lo que debió costar. Hay una forma. Julio, vamos a dar cuenta. Escúchame, pero hay un factor que Farideh mencionó en principio, que lo estamos viendo, que es lo más importante. Precisamente el momento de colocar esta empresa en venta, cuando se coloque en venta, que tiene que ir al mercado de valores, ahí vamos a saber si hubo o no un sobrecosto no se sabe desde ahora. Perdón. Digamos que no haya sobrecosto. Sí. No necesariamente. Dame un minuto solo. No necesariamente, porque no es verdad que se han gastado. Mira, lo que Farideh presentó. Perdóname. Explícamelo, ¿cómo se han gastado? No, pero explícalo, desglósalo ahí, ¿cómo se han gastado 3,000 y pico millones? Pero hay un factor que la sociedad... Los 3,000 y pico millones, ¿cómo se han gastado ahí de dólares? Oye, Julio, una planta gas, que fue lo que presentó en principio, sale más barata y más rápida, y estaba la oferta, y ahí lo presentó Farideh esta mañana. Millones de dólares. Entonces, ¿cómo se han gastado eso ahí? Se han gastado en más de 3.300 millones de dólares. Primero recuerden que el contrato fue aprobado por 1.900, se modificó y se aprobó en el Congreso por 2.000 y pico de 2.090 millones de dólares. Perfecto. A partir de ahí nosotros hemos solicitado de manera recurrente a la CDEE
toda la documentación que nos valide los hitos facturados, pagados y por pagar. Y hemos sacado todos los cálculos, incluyendo los costos que van... Costo financiero. Los costos que se le adicionan al EPC. Porque ¿cuál ha sido la gran mentira? No, pero espérate. No, pero espérate un momentito. Pero déjame terminar, pero tú me estás preguntando y te voy a decir. Tú me estás hablando de costos que se adicionan. No. Es que tú me estás hablando de costos financieros, Faride. Es que si un apartamento si un apartamento vale 5 millones de pesos... Vamos a ver. Y yo no tengo los cuartos para comprarlo. Ajá. Y yo lo que tengo son 2 millones de pesos que lo voy a dar de abono y los 3 los voy a coger financiado. Yo no puedo decir que el apartamento me vale los 5 millones más el costo del financiamiento. No, el apartamento vale 5 millones. El costo del financiamiento es otra cosa que se refleja en cualquier cosa que usted compre a crédito. Si yo no tengo para comprar este celular, este aparato, en la compañía, al CAS, me lo van a dar financiado y el financiado tiene un costo. Eso de toda la actividad económica, eso es una cosa natural. Que no necesariamente quiere decir que la obra costó más que lo que estaba planificado. No, pero espérate. Vamos a partir de lo general para caer en lo particular, para hablarte con los números aquí. Te digo, el EPC es de ese monto, lo que se aprobó. Ahora bien, tú has hablado de 2000 y algo. 2050 millones. Pero por eso que yo no veo los 3.000 millones. Ahora. Pero perdón. ¿Qué pasa? Tú tienes que adicionarle a eso, lamentable afortunadamente, porque lo paga el pueblo dominicano, no lo paga Odebrecht. No importa quién lo pague. Las contrataciones... Claro que sí, porque yo no puedo comprar un vehículo. No importa que lo pague, porque si yo compro un vehículo sin 4 neumáticos, pero que eso no tengo quiere que comprar los 4 neumáticos. Entra dentro del costo del vehículo. Es que tú no puedes porque no voy a poder circularlo. Es que tú no puedes calcularle a la obra. Si la obra vale 2.100 millones de dólares, tú no me puedes decir que la obra vale 2.100 millones de dólares más el costo del financiamiento. No, la obra vale 2.100 millones de dólares. El costo del financiamiento es los préstamos. Es una cosa natural en toda la actividad económica, que eso es otra cosa. Pero a ver, costo de financiamiento. Costo de financiamiento son los préstamos que genera intereses, pero hay contrataciones que se están haciendo y que se han hecho que también incluyen y valen dentro de la obra y que tú tienes que calcular dentro de los costos. Y son 1.000 millones de dólares. Pero yo te voy a decir, claro que sí. Va por 3.300 millones. Pero míralo aquí. Pero mira, por ejemplo, Hacienda dice, a propósito de lo que tú dices que no se sabe valorar. Vamos a ver. Valoración de Punta Catalina según Hacienda. Lo que ellos dicen, 2.500 millones. Van 300 más, 450 más de lo estipulado. Hacienda. Total gastado en Punta Catalina, por todo lo que le estoy indicando, 3.200 millones de dólares. ¿De dónde tú sacas los 3.000? Pero le estoy diciendo, pero me pueden dar... ¿Dónde están los 3.000? O sea, ¿en qué se han gastado los otros 1.000 millones? Pero ahora me pueden... Si yo puedo avanzar. Sí, perfecto. O sea, eso es lo que estamos esperando, los otros 1.000 millones que se han gastado. Pero no puedo llevarlo sin explicar el contexto y sin decir la valoración de Hacienda que Julio preguntó, que no se sabía, no se podía decir. Estoy dando también datos de Hacienda. Ok. Beneficios anuales que produciría Punta Catalina según su administración son 240 millones de dólares. Valor del 50% de las acciones de Punta Catalina que serían adquiridas después de la venta serían de 308.5 millones de dólares. El valor accionario de Punta Catalina, según el Ministerio de Hacienda, vuelvo y repito, otro dato, 617 millones de dólares. Algo como que no cuadra, ¿verdad? Beneficio anual para el inversionista que invierte, dueño del 50% de Punta Catalina, con el control absoluto de la operación, el mantenimiento, la administración y la gestión comercial, son 120 millones de dólares. Y uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué garantía tenemos como pueblo dominicano de que estos montos no sigan excediéndose? Ahora yo te voy a buscar. Los 1.000 millones yo te lo voy a buscar ahora mismo. Me acaba de decir que Hacienda la ha valorado en 2.500, pero eso no quiere decir que se fue eso lo que invirtieron. Porque una cosa es la valoración que tú le des, pero no quiere decir que eso fue lo que invirtió. De lo que eso se va a vender ¿De dónde se han invertido 3.000 millones de dólares? La Cámara de Cuentas establece, por ejemplo, que el monto total es de más de dice 2.950 millones de dólares. La Cámara de Cuentas, porque calcula la cuenta dedicada, la fórmula polinómica que se establece, más los pagos por variaciones y lo que se ha pagado a la fecha, más el costo del dueño y el arbitraje de Odebrecht. Por ejemplo, la cuenta dedicada, la Cámara de Cuentas, los pagos de los hitos, porque no tenía el cuadro aquí, ahora lo tengo por lo menos en la Cámara de Cuentas, estoy buscando el nombre. Pero lo de arbitraje estamos... Pagado de hitos. Pero el arbitraje tampoco va como costo. Pagado de hitos. El arbitraje hay que decir que es un pleito que tiene el gobierno. Que lo puede ganar incluso. Que tiene el gobierno con la firma, porque el gobierno se ha negado a pagar eso. Claro. Y entonces
Entonces, no se ha negado, Julio, pagó 300 millones de los 700. Bueno, si yo tengo un conflicto laboral contigo, yo tengo que pagar, yo tengo que hacer un aporte. Porque yo tengo que hacerte un aporte económico. La Cámara de Cuentas dice, pago de hitos, hasta el momento 1.934 millones. Que están pagos desde diciembre del 2017. Ok, pero 1.900 millones, ya tú me estás hablando, no son 3.000, que por ahí que anda el asunto. Son 1.900 los que se han pagado. La principal discusión es lo que presentó Farid en principio. En principio, la oferta gas más barata y más rápida. Que yo quiero explicar, porque no quiero tergiversar, hay que ser serio con los números. Y esto no lo he inventado yo. Y por eso le he dado seguimiento. En diciembre del 2017 la planta estaba paga según el monto aprobado por el Congreso. La planta no ha encendido. Perfecto. La planta ha tenido sobrecostos y ha tenido otras cosas que ha tenido que pagar. La Cámara de Cuentas lo calculó también y lo pone aquí. Cuando nosotros solicitamos a la CDE pago de hitos y los facturados, porque los facturados los va a tener que pagar y entran dentro del costo de la planta. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas dice, de la cuenta dedicada es 173.610 millones. Fórmula polinómica, 66.187 millones. Pagos por variaciones, 26.959 millones. Pagado a la fecha con esos montos calculados, 2.201 millones. Costo del dueño, 280 millones de dólares. Y lo suma después. Arbitraje Odebrecht, 372.000 millones. Cálculo total de lo que nos está costando al pueblo dominicano, 2.958 millones 926 mil calculando el arbitraje, dólares. Que es la Cámara de Cuentas. Pero la Cámara de Cuentas misma te dice ahí que se han pagado 1.900 millones de pesos. No, está calculando todo lo que se ha pagado. Perfecto, que son 1.900 más los 300 para el proceso de arbitraje. Sí, más o menos eso es. Está diciendo 2.201 millones pagados a la fecha. Perfecto, aquí lo está. Ahí costo está del dueño, y le suma luego. El costo del dueño, que son 280.000, más el arbitraje de Odebrecht, 372.000, pero no se han pagado. Que suma 2.958 millones. Pero yo voy a calcularte, por ejemplo, el contrato EPC, lo mismo, aquí tengo uno de los cuadros, es lo mismo, comisiones y honorarios, aquí están calculados, intereses y préstamos de SAGE, están aquí calculados, la prima de riesgo de contrato, aquí nos suma en el cuadro nuestro con la comisión del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, con los intereses de la línea de crédito del Banco de Reservas, los intereses, que se pagaron. Eso no lo puede poner como costo. Perfecto, eso es lo que te dice Julio. Calcúlame. Eso es el monto total de la inversión. 1.900 millones de dólares. El apartamento tuyo, yo no sé en cuánto tú lo compraste, yo sé que si tú le calculas el financiamiento, entonces tú lo vas a vender en 15 millones de pesos y el apartamento no cuesta 5. La diferencia es que porque tú le vas a poner lo que tú vas a pagar en 20 años, tú le vas a calcular, mira, este apartamento yo lo compré en 5, pero en 20 años voy a pagar 15 millones. Señores, cuesta 20. Sal a venderlo, a la diferencia es que el presidente debió de pedir a todo el que tenga ese proyecto. Oye, si tuviera... La diferencia es que el apartamento mío lo pago yo con 4 trabajos que tengo y la otra es que el monto de inversión de una planta lo paga el pueblo dominicano y no le dicen cuánto le cuesta y lo venden y le mienten. Pero el costo del financiamiento de una obra no es el costo de una obra. El monto de inversión lo paga el pueblo dominicano. Pero el costo de financiamiento de una obra o de un producto no es el costo real del producto. Y los intereses de un proyecto fueron pagados, ya los intereses del proyecto fueron pagados. ¿A dónde ponemos ese dinero? Lo ponemos que fue para el subsidio eléctrico, lo ponemos ahí en la ahí está calculando el financiamiento. Punta Catalina. Monto de inversión total. Y cuando se vaya a vender la obra, son parte del costo. Cuando se vaya a vender la obra, nadie va a calcular el costo del financiamiento. Si Punta Catalina a la hora de venderse, no se van a pedir préstamos como se están pidiendo para que sigamos pagando. Si Punta Catalina a la hora de venderse vale 3.000 millones de dólares, la valoran en 3.000 billones de dólares, eso es lo que vale. Aunque Punta Catalina con el financiamiento, desde luego, tiene que haber salido más cara de ahí, como sale todo lo que se financia más caro. No, aquí... Todo lo que se financia tiene un costo de financiamiento. Todo lo que se financia tiene un costo de financiamiento. Julio, hay un costo de financiamiento. Todo lo que se financia en la vida. Los intereses ya fueron pagados, Julio, pero espérate. El fallo es que no ha entrado en operación, que hay un problema original desde el contrato. Es otra cosa. Estamos hablando de los 3.000 millones que no han aparecido en la descripción que tú acaban de aparecer y te lo digo, lo que pasa es que tú lo quieres desconocer. 1.900 millones. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. No. 1.900 millones dice la Cámara de Cuentas. El costo financiero lleva donde Farid está, el número que Farid está. 1.900 millones. Pero los costos del dueño, que una serie de cosas, que forma polinómica. No. Es cuánto se ha pagado ahí realmente.
3.000 millones. 1.900 millones. Señores, tienen que escuchar, porque si no quieren escuchar no van a entender. Acabo de darle los datos de la Cámara de Cuentas que dice que se han pagado 3.000 millones. Pero tú lo leíste que 1.900 millones y después dijiste 2.100. Pues búsquenlo ustedes en la página de la Cámara de Cuentas y vean el monto que dice la Cámara que se ha pagado, lo que le interesa en el detalle de los hitos que ya se habían pagado. Y ustedes quieren desconocer lo que la Cámara de Cuentas dice que se ha pagado porque entienden que no forma parte ni de los costos ni del monto de inversión. Entonces, no hay peor ciego que no quiera ver, pero mi deber es decir la verdad, los números y lo que nos está costando y lo que nos va a costar, porque para pagar eso van a tener que seguir cogiendo préstamos a nombre y a la costilla del pueblo dominicano, cuando cada niño que nace en este país ya nace con una deuda de más de 150,000 pesos. Cambio fuera.